Hola, ¿qué tal mis queridos DJs? ¿Cómo han estado? Estamos en el 2021, un año que esperamos que sea mucho mejor que el pasado 2020. Pero pasando muchos años atrás, han cambiado y evolucionado más que todo la tecnología que a veces usamos en casa. De eso se trata este video. Vamos con él. Bueno, miren, si ustedes son de la nueva generación, ustedes no van a saber de qué estoy hablando en ese momento, o más bien, ¿qué es esto? Vean, claro, si usted ya tiene un poco más de 20 años, probablemente que sí lo conozca. Esto es un cassette de audio. Así, sencillamente lo vendían. Ese era un cassette que tú lo podías comprar y podías grabar desde una radio. Si estabas sintonizando la radio, podías colocarlo y grabar la canción que estaba sonando en la radio. O podías conectar un micrófono a tu equipo de sonido y darle rec, o sea, record, grabar, y podías grabar tu voz. Y de hecho, yo cuando empecé de DJ, de locutor, empecé de esa manera, grabándolos en cassette. O sea, ya tengo mis añitos. Miren, por acá está un cassette original de fábrica. En esa ocasión es de Rod Stewart, original, venía en su estuche, traía su portada y lo podía sacar acá. Yo vi por ahí un video en Facebook donde le preguntaba a la niña, ¿de cuántos gigas es? Pues no era de ninguna giga, trabajaban con cintas. Ya les voy a describir y les voy a hablar un poquito de la historia del cassette. La historia del cassette se remonta en 1962, año en que Philips terminó de darle los detalles finales al sistema del cassette. En 1963 el formato se hacía público, introduciéndolo al mercado a través de la Feria de Berlín Radio Show, hoy conocida como IFA. El cassette mostraba un tamaño mucho más pequeño y se abría el mercado y la industria de reproductores más simpáticos de la época. El cassette de Philips estaba lleno de características innovadoras. Por ejemplo, como sus bobinas eran más pequeñas, pero a la vez más capaces, ya que estaba dividida en dos la cinta. Podía funcionar utilizando una batería de menor carga, menor energía necesaria. Gracias a un mecanismo elaborado, implicaba dispositivos más pequeños, y ahí donde el cassette revolucionó el mundo de la música y las grabaciones en general. Tenía altibajos a nivel de sonido, muchos problemas con las cintas, inconsistencias y mucho más, pero a nivel portabilidad no había con qué competirle. Uno de los grandes logros fue, muchos podrían considerar como el Walkman moderno, que si tú te acuerdas o alguien lo conoció, un Walkman tú lo podías cargar en el bolsillo, traía unos clips, lo podías trabar en tu cinturón y ahí andabas escuchando la música donde quieras. Era una novedad grandísima el que pudieras cargar un cassette por todos lados, y normalmente te tomaba cerca de 10 canciones, 5 por cada lado. Entonces, con unas pilas de 1.5 voltios, tú ya podías andar aparentando la calidad de eso y ser la envidia de todos tus amigos. Otra gran virtud del cassette es un formato regrabable, ya que esto permitía a usuarios a grabar varias veces, o podías grabar sobre la misma canción, la borrabas y la podías volver a grabar, lo único que iba perdiendo la calidad. Y luego fue evolucionando un poco más el cassette, porque ya cambiaron las cintas a ser cintas metálicas o cintas cromadas, y eso le daba un sonido de muy pero muy buena calidad. Así que, amigos, si tú tuviste uno de esos, déjanos tus comentarios y nos dices qué opinas de los cassettes. Bueno, esa fue un poco de la historia de lo que fue el cassette. Probablemente muchos aún no lo conozcan. En sí, lo que son los carros, ya cassette, nanay, ya no hay. Hoy nos vamos con otro antiguo. ¿Qué es este? Este es un disco de vinil. En este caso es un disco de Bob Marley, Legend, la mejor de Bob Marley. Y tiene muy buenas canciones. Para quien no conoce a Bob Marley, él fue un cantante de música reggae jamaiquino. Ustedes me dirán, no, pues discos de estos todavía hay. Sí, existen, los puedes comprar. Pero reproductores también existen, pero ya nadie los usa. ¿Por qué? Porque ahora es más fácil escuchar música a través de una memoria, a través de un stream, ya sea a través de una aplicación como todas las existentes en ese momento: Pandora, Spotify, Apple Music, YouTube Music. Todas esas te proveen cantidad infinitas de música sin tú tener que andar cargando nada.
en tu casa con los portátiles, con los speakers portátiles como los que le hemos hecho review acá. No necesitas ya nada de esto. Y este es un disco que le cabían 10 canciones, a veces 12, a veces un poquito menos. En este caso, déjame ver, aquí logramos ver las líneas que tenía y eso dividía las canciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este tiene 7 de este lado y tiene algo similar por el otro lado. Entonces, para el que no los conocía o no los conoce, si tú eres de nueva generación, este es un disco de música en vinil. Así que les voy a leer un poquito de la historia de lo que fue el disco de vinil. El origen de los discos. En 1887, pongan atención, 1887, Emil Berliner obtuvo una patente para su último invento, una forma que permitió grabar y transmitir sonidos a través de un disco que llamó gramófono. Una década antes, Thomas Edison había presentado su fonógrafo, que aún hoy es considerado el primer instrumento capaz de grabar sonido girando un cilindro. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ambas tecnologías compitieron como las principales formas de grabar y transmitir sonido en lo que se puede considerar la primera guerra de formatos de la música. Como sabemos, el gramófono y el disco terminaron siendo el formato que ganó esta guerra. El formato estándar durante varias décadas fue el disco de goma laca de 10 pulgadas y 78 rotaciones por minuto, utilizando por artistas y orquestas para grabar su trabajo y llevarlo por primera vez a los hogares de la gente. Los discos permitieron grabar 3 minutos de música. El proceso de grabación era bastante rudimentario y se llamaba grabación acústica. Se utilizaba un disco vacío y una orquesta para grabarla en un cono grande para dirigir el sonido hacia el disco cuando la grabación estaba terminada. El disco se usaba para hacer un disco maestro que luego se usaría para hacer las copias. Con la invención del micrófono en la década de 1920, el proceso se hizo más fácil. Luego la apariencia del vinilo, que es el que estamos hablando, el que tenemos hoy en este día. Eso fue en 1940. Los principales editores americanas como Columbia Records, Victor RCA, empezaron a trabajar en nuevos formatos para el disco, que podía tener mayor capacidad de grabación y mejor calidad de sonido, concretamente con un nuevo material plástico basado en vinilo, que llevaría el uso del nombre que usamos ahora, disco de vinil. En 1948, Columbia introdujo el formato LP, o sea, long play, con una velocidad de 33 revoluciones por minuto y un diámetro de 12 pulgadas que podía contener 45 minutos de sonido entre los dos lados del disco, lo cual fue una mejora increíble en comparación con los discos de goma de laca. Esta mejora dio lugar a la era de álbumes, donde los músicos podían tocar con todo el tiempo que quisieran y ordenar las canciones como quisieran, haciendo que este formato fuera muy popular. En 1949, Victor RCA introdujo el EP Extended Play, un disco con 45 revoluciones por minuto, diámetro de 7 pulgadas, o sea, unos discos pequeños, que ofrecía 15 minutos de sonido entre los dos lados, aunque no tenía capacidad del LP, solo tenía una canción por lado. Se convirtió en el formato estándar para un single, o que continuó siendo un formato popular a pesar de la invención del álbum. Bueno, déjenme decirle que para ese tiempo esta no fue una tecnología que no podía darse el gusto de tener en casa. Fueron muy pocas familias que llegaron a tener tocadiscos, o ya tal vez en los 90s, que aún existía, que era popular, muchos ya lo tenían en casa porque ya tal vez los precios habían bajado. Pero déjenme decirle que aún sigue existiendo, porque hay DJs de vieja escuela que a ellos les gusta mezclar con este tipo de disco. Entonces tienen sus dos tornamesas y aún puedes comprar tornamesas, anda por los precios de $250 a $500 para escuchar esa música. Pero más que todo, exclusivamente lo utilizan DJs que gustan de este formato. La mayoría, ustedes saben, hoy todo es en memoria, ni siquiera el CD ni el disco compacto se utiliza ya. No, que ahora es todo a través de memoria. Ahora nos vamos con otro. Bueno, nuestro próximo invitado es el disco compacto. Oh, vean, Enrique Iglesias. Saludos a mi querido amigo Enrique Iglesias. Bueno, Enrique Iglesias sacó ese disco hace muchos años atrás, como en los 93, 94 sacó este disco, que creo que fue su primero. Se llama el disco de Enrique Iglesias, como él, y fue su primer disquito, que le pegó mucho, por cierto. Todavía anda la gente ahí coreando sus canciones. Usted me dirá, ¿eso no es retro? Pues sí es retro, porque ya tiene muchos años de su existencia,
que también ustedes me dirán, no, todavía lo pueden encontrar en el supermercado o donde los vendan, todavía lo venden. Sí, es cierto, todavía lo venden. Pero ¿qué pasa? Ya nadie los compra. ¿Por qué? Porque los CD players están desapareciendo. Y es una realidad. Dentro de poco, ya esto ya no va a existir. Definitivamente. Entonces prácticamente esto te va a quedar. Si tú tienes, yo te recomiendo que los guardes. Para que de pronto después van a valer mucha plata. Vean, este es un disco compacto que normalmente le cabían de 12, 15, 20 canciones. Esto cambió lo que fue el cassette. Pasó a ser esto. Cambió completamente la forma de escuchar la música. ¿Por qué? Porque ya estos discos eran en formatos digitales, no análogos como estos. Esta era una cinta que tenía que estar caminando y si la quería volver a escuchar tenía que retrocederla. Esto no, ya todo era digital. Nomás le dabas para atrás y ¡pum! Te caía al principio te cae la canción al principio. Pero bien, incluso en la tecnología actual, en los automóviles, ya no incluyen CD players. Desde el 2016, muchos carros ya no lo incluyen. En mi caso, mi vehículo 2017 sí lo incluye, pero yo no lo uso. ¿Por qué? Porque el mismo sistema me trae para poder hacer stream music, o sea, poder escuchar lo que sea Spotify, Pandora, YouTube Music. Entonces no necesito, porque en YouTube Music yo puedo encontrar millones de canciones cuando este solo te da apenas 12. Les voy a hablar un poquito de la historia de lo que es el CD player. Bueno, fue cuando en 1979 Nick Schomer, Inmic de Philips y Tochidata Doi de Sony crearon el disco compacto. Philips se ocupó del sistema óptico y Sony desarrolló la lectura y codificación digital. Al año siguiente iniciaron su comercialización sin éxito debido a la deficiente situación económica del momento. Por ese motivo consideraban abarcar con el CD la música clásica de mayor calidad. Ese mismo año, tras su presentación en la industria, 40 compañías se asociaron a este nuevo producto. Eso sí, con su correspondiente obtención de licencias. El verdadero éxito del disco compacto comenzó en 1981 cuando Herbert von Karajan, director de la orquesta, promocionó el Festival de Salzburgo, plenamente convencido de su valor. Los valses de Frédéric Chopin, de la mano del pianista Claude Rault, la Sinfonía Alpina y ABBA fueron los primeros éxitos grabados en disco compacto. Al año siguiente, en el 82, Sony lanzó su primer lector de CD, bautizado con el nombre de CDP-101. En los primeros modelos, el disco se insertaba de forma vertical, aunque finalmente se decidió que sería más fácil de usarlo en el CD y se insertara en forma horizontal. El primer disco compacto de música de Sony lanzó para este lector fue la 52 Street de Billy Joel, aunque sus ventas fueron escasas, ya que esa tecnología aún estaba en sus inicios, estaba gateando, o sea, no cualquiera tenía un reproductor de estos en su casa. Sin embargo, 3 años más tarde, Dire Straits, con su mítico Brothers in Arms, vendió 1 millón de copias de su álbum en este formato. La producción de este soporte digital se centró en Alemania, Estados Unidos, desde donde se distribuía el resto del mundo. Sin duda fueron los años 90 la época dorada del compact disc. Iniciando las fábricas en distintos países, en el 84 se empezaron a usar en el mundo de la informática con capacidad para almacenar 650 megabytes. Eso se utilizaban en computadoras, lo que es conocido como CD-ROM. Se usaban discos. Ellos estaban superando otros disquetes que existían anteriormente, que tenían mucho menos capacidad de almacenaje. Así como su lanzamiento al mercado, el CD fue un soporte por la excelencia de la música grabada con especial auge en la década de los 90. Pronto, ante la aparición de otros formatos y la indeseable piratería para la industria de la música, la decadencia en el mercado del disco compacto fue tomando protagonismo. ¿Estamos ante la inminente desaparición del CD? La respuesta es que sí. Aunque para todos cueste creerlo, desde hace unos años atrás el disco compacto comenzó a quedarse en un segundo plano. Este descenso en las ventas comenzó en principios del siglo, o sea en el año 2001, ha caído a un 88%. Prueba de ello es el hecho de que en el 2010 el número de discos compactos vendidos en Estados Unidos se redujo a la mitad
con respecto al pico más alto en las décadas de los 90. La retirada de las compañías y el fracaso del CD en este año ha sido una de las más importantes cadenas de productos eléctricos consumos en Canadá, Estados Unidos y México. Best Buy, la primera en dejar de vender este tipo de soporte digital en el año 2014, las ventas en otro formato digital igualaron las del CD en el 2017. Las ventas a través de Best Buy eran tan solo de 40 millones anuales, por lo que se decidió eliminarlos de las tiendas. Ya no se compran CDs. Bueno, lo que les comentaba, lo que les acabo de leer de la historia, ya esto ya prácticamente ya nadie lo compra. Porque ya no se necesita. Todo se hace a través de Street Music. Ni siquiera memorias necesitas, porque todo lo haces a través del Internet. El Internet es el que ha venido a opacar y a matar, a aniquilar todos estos formatos de música que en su momento fueron un gran éxito. Seguimos con el retro. Nuestro próximo invitado es el siguiente. Bueno, me lesioné. Nada, no es cierto. ¿Qué es esto? Ustedes dirán, What is that? What is that, bro? O sea, como quien dice, ¿qué es eso, mi hermano? Pues este es un reproductor de VHS, otro formato que estuvo en la década de los 80 dándole con todo. Pero este fue un poco más evolucionado. Este es un reproductor de VHS. Aquí se introducía el cassette. Lastimosamente no tengo uno para que ustedes pudieran ver cómo se introducía. Y por acá tiene para tocar DVD, que fue el que sustituyó al VHS. Entonces, este tenía la característica de que tú podías poner una película acá original y poderla pasar aquí a grabártela en VHS y ya te queda en VHS. Esa era una gran evolución. Imagínate. Dos, este es de marca Sony. Entonces, ya les voy a hablar un poco de la historia, pero también me gustaría que viéramos cómo era por dentro y cómo funcionaban los cassettes. Vamos a desarmarlo para que ustedes lo conozcan por dentro. Bueno, ya le quitamos la tapadera y como les digo, esta parte es la del VHS donde entraba el cassette, grandotes por cierto. Y vean, estos pin que ve por acá, este es un pin y este es un pin. Entonces cuando tú introducías el cassette caía acá y estos pines alaban la cinta. Los dos corrían sobre este carril que ven aquí, este carril que ves acá, este pin corría para acá y este otro pin corría hacia acá. Entonces alaban la cinta del cassette, la alaban hasta acá. Entonces a esto le llamaban cabezal. Vean que gira. Ese era el cabezal, el que leía la cinta. Entonces esto giraba, esto se movía hasta acá y mientras tanto giraba y empezaba a reproducir tu movie, la película que querías ver. Y a la vez servía también para grabar la movie o lo que tú quisieras grabar a través del VHS. Esta pieza que ven por acá, eso era conocido como autolimpiable. Decían, ese es autolimpiable. O sea que se limpia solo, porque pasaba, el problema de esto era de que se ensuciaban y cuando estaba sucio, te tocaba desarmarlo y pasarle alcohol, un algodón con alcohol para poderlo limpiar, porque de lo contrario la película ya no se veía con nitidez. Entonces esos introdujeron esa pieza que limpiaba el cabezal y traían una almohadilla acá que ya se le cayó porque ya está muy viejito. Y por aquí tenemos la unidad de DVD player, o sea el que te tocaba el disco de video. Y también tocaban los discos compactos, los discos de música compacto del que ya hablamos. Y eran conocidos también, los CD players eran conocidos como tocadores láser o CD láser, porque trabajaban con un haz de luz, un haz láser, que decían que incluso desarmar esto te podías exponer al láser y eso podía ser delicado para tu salud. Entonces trabajaban con el láser, eso reproducía tu música y reproducía los videos, que el formato DVD era de 460 megapíxeles, muchísimo más alto que lo que era el VHS. Por eso el DVD se quedó por muchísimos años. Luego vino la evolución de lo que era el Blu-ray, que ya reproducía discos en 1080 píxeles, cuando lo hacía en 480, aunque la verdad la imagen de era muy buena, muy nítida, uno la disfrutaba. Incluso en VHS, al menos de que tú toques un VHS y luego toques un Blu-ray, vas a ver la gran diferencia, pero para esos entonces tú no tenías ni idea que
que podía verse más nítido, pero el DVD se veía muy, pero muy bien, muy excelente. Por acá tenemos la parte frontal, quiero volvérselas a mostrar. Por aquí se disparaban salía la unidad de la bandeja, que es una bandeja, esta era una bandeja, se colocaba el disco, y aquí, como les digo, solo se introducía el cassette y él automáticamente se armaba. Y como les digo, ese también era un grabador, o sea, podías grabar el movies. Bueno, para la década de los 70s, Sony trató de introducir video en casa. De hecho, Sony quería revolucionar el mercado del entretenimiento con un grabador y reproductor de video doméstico, similar al cassette de audio o uso habitual en la época. Y lo que quería hacer a su manera, con un producto de calidad, un estándar propietario y un precio elevado. Así que en 1975 lanza su formato Betamax. El sistema daba las características de dos formatos anteriores, el formato videocámara de Sony y el U-matic, que era un formato profesional. Funcionaba francamente bien, tanto a nivel mecánico, el sistema de cintas, como a nivel de calidad y de imagen y sonido. Para superar las dificultades técnicas, los ingenieros de Sony desarrollaron un sistema de grabación densa, de ahí su nombre de Betamax, del japonés beta, tupido, denso. Pero un año más tarde, JVC lanza su formato de video alternativo, el VHS, que significa Video Home System, o sea, un sistema de video para casa. El enfoque de JVC era más pragmático, un sistema de video simple y económico. Se iniciaba así la guerra de los formatos de video doméstico. Entonces, el fin de la historia es que en el 81 VHS ya disfrutaba del 75% de la cuota del mercado en Estados Unidos, y en el 88 Sony empezó a fabricar videos de VHS como este que tenemos hoy, certificando así su derrota con el Betamax. Aunque era de mucha mejor calidad, pero como daba poco tiempo y era muy costoso, la gente prefirió el más barato, aunque la calidad de la imagen fuera menos. Por su parte, el formato VHS se convirtió en el estándar del video doméstico durante 16 años más, hasta ser reemplazado por el DVD en el año 2005, después de 5 años de convivencia de ambos formatos. Bueno, es lo que les hablaba. El VHS, Betamax tuvo primero, de mejor calidad, luego VHS, que era de menos calidad, pero era mucho más cómodo, la gente prefirió lo más cómodo. Y luego vino el DVD, que sustituyó a y luego vino el Blu-ray, que sustituyó al DVD. Y luego surgió el Ultra HD en formato de disco también, pero ese prácticamente nadie lo compra porque es muy costoso, hay que comprar nuevos reproductores y ya no hay necesidad, por lo mismo que les repito, por el Extreme. Así que esta fue una pequeña reseña de lo que era el VHS. Ahora nos vamos con el último. Bueno, y finalmente tenemos a este bicharraco muy pequeñito. Bueno, también ustedes me dirán, no, pues si esas todavía existen o yo las conozco. Sí, tú las conoces, pero ¿quién utiliza hoy una cámara de estas? Dígame. Nadie, definitivamente nadie. Yo esa la compré hace como unos 7 años quizá, cuando ya los móviles ya tenían cámaras, pero los móviles para entonces todavía no tenían las fotografías, no eran de alta calidad como lo son hoy. Como en el caso, yo tengo un Samsung, ese es el S20, que trae 4 cámaras, 4 lentes acá atrás y trae uno acá. Entonces este tiene gran angular, tiene telefoto, algo que esta gran angular no tiene. Y telefoto tiene sí, esa era mejor en telefoto porque podías extender más y menos porque según el modelo. Pero si hay a la venta todavía, probablemente sí, pero quien las compre, creo que ya nadie las compra. Así que nada, ese fue ese video que queríamos compartir con ustedes de lo que ha sido retro. Yo sé que hay muchísimas cosas que pudiéramos hacerle review o para tu de una nueva generación y quisieras saber un poco de historia de cómo tus papás y tus abuelos se divertían y se entretenían en casa para aquel entonces. Muchas gracias nuevamente por todos los que se han suscrito. No te olvides darle like a este video y compartirlo. Y si no te has suscrito, suscríbete. Aquí tenemos muchas sorpresas. Nos vemos en el próximo video. Salud.